Madre mía, ¿cómo está el manga de One Piece actualmente? Estamos en pleno God Valley, uno de los sucesos que tanto tiempo hemos estado esperando, sobre todo el fandom de One Piece, y yo desde que lo supe he querido verlo. Es uno de los momentos más míticos e importantes de toda la historia de One Piece y estamos en pleno clímax. Pero aún así, surge una duda que envuelve totalmente a Chebek, a Roger y a Garp, donde el primero nos han mostrado cómo ha pasado de ser el pirata más temido a ahora ser alguien con motivaciones familiares, un personaje trágico y humano, que ha enamorado a todo el fandom, y me incluyo. Pero ahora lo que envuelve a esos personajes es la conclusión. ¿Por qué sucede ese choque? Que es la gran incógnita de God Valley, y el cómo acaba Chebek, su muerte, la cual asumimos todos que se la dan Roger, Garp o Imu. Pero Roger y Garp matarían a Chebek aún sabiendo las razones por las que va God Valley. ¿Y si te digo que la muerte de Chebek no siempre fue como habíamos creído? ¿Y si el verdadero culpable fue Figarland Garling? De eso vamos a hablar en este vídeo. Dejadme que os exponga esta teoría de cómo va a terminar el arco de God Valley. Sin mucha dilación, te pido que te suscribas, me dejes tu opinión por los comentarios si te mola este canal. Vamos con el vídeo. Y es que de nuevo, sabemos que en God Valley Roger y Garp se unen. Es una información que tenemos desde hace un tiempo, pero nunca hemos sabido por qué y siempre nos ha explotado la cabeza de por qué sucede esto. Porque Roger se aliaría con Garp, dos personas que no están nada de acuerdo con la forma de pensar del gobierno mundial y de los Tenryubito, para protegerlos. Y de hecho, esto no es una historia que pueda ser mentira. La historia real y contada a la gente es que Garp venció a los malvados piratas Rocks, pero la verdadera historia es que se unió con Roger para hacer eso. Claro, creíamos que eran malos, pero ahora sabemos que no lo son tanto. Entonces, habiendo descartado que Chebek no sea ese pirata tan temido que conocíamos, hay diferentes teorías populares que daban una posible explicación a por qué sucedía esto. Por ejemplo, Dragón se encuentra en God Valley y creemos que podría ser un motivo por el que sucede este choque, lo cual para mí ya está prácticamente descartado, sabiendo que ha sido atacado por un caballero divino y completamente reventado. No creo que Chebek vaya a hacer nada contra él. Que fuese Shaki, ese Simp Valley que siempre se criticó. No, Shaki ya ha sido rescatada por Riley. Y 3, lo que todo el mundo pensábamos que iba a suceder y ha sucedido, un control mental de Imu, el cual yo dudé hasta que hemos visto el último capítulo porque me parecería como reiterar en el argumento, pero esto no afecta a lo que os voy a contar. De hecho, creo que incluso Chebek va a poder superar ese Domi Reversi a diferencia de mucha otra gente. Igualmente, el vacío que nos tiene que solucionar Oda en los siguientes capítulos de quién detonó realmente la batalla, no lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que me estoy leyendo el manga de One Piece desde el principio, por primera vez junto a vosotros, para poder analizar la obra desde un comienzo y tener en cuenta la visión del autor. Además, hemos leído unos cuantos capítulos y ya hemos detectado muchas cosas interesantes. Además, lo haremos de una manera muy especial. Os pongo un pequeño clip. Uy, con permiso, se viene. Llévate la última botella. Hijo de puta. Y además estoy haciendo un extensible sin límite. Llevo ya más de 15 días en stream y estoy en directo todo el día. Así que te invito a pasarte porque hay contenido infinito. Y ya está, te dejo con el vídeo, que la teoría es muy buena. Y como hemos visto en el 1163, Chebek parece haber sido dominado por el Domi Reversi por parte de Imu. Después de una pelea titánica, extremadamente épica, con un momento de fanservice que, Dios, es que ese panel de todos pegando a Imu y a Saturn es ilegal. Pero aunque Imu, siendo tan sádico y asqueroso, haya convertido o esté intentando convertir a Chebek en Domi Reversi para obligarle a matar a su familia, sigo pensando que el final de Chebek no va a ser ni por Roger, ni por Garp, ni por Imu. Y esto te lo voy a explicar ahora. Ya que cuando suceda esto, seguramente en el siguiente capítulo veremos unos cuantos paneles o incluso medio capítulo fanservice de un Chebek transformado peleando contra Garp y Roger en una batalla campal extremadamente épica. Capaz Kaido, Big Mom, Shirohige también están peleando, diciendo por favor, Rox, para, no lo hagas, justamente como vimos en el panel del flashback de Kuma. Pero cuando todo esto llegue a un punto de clímax, creo que ni siquiera Rox va a tener la capacidad de llegar hasta su esposa, o si se acerca, lo van a detener, haciendo que God Valley dé otro giro de 360 grados. En un pasado queríamos que Chebek era un malvado pirata, pero igualmente Roger y Garp protegieron a Tenryubitos de Chebek. Pasó el tiempo y dijimos, Roger y Garp son malas personas, evitaron que Chebek salvase a su familia, y ahora Roger y Garp parece que van a defender a la familia de Chebek del propio Chebek. Pero sigue faltando una cosa, la defensa de los Tenryubitos. ¿Y de verdad creéis que alguien como Chebek va a ser capaz aún en Domi Reversi de matar a su mujer? Yo personalmente creo que no va a poder llegar a ese punto, y creo que con su fuerza de voluntad, que creo que va a ser la clave para poder reventar ese Domi Reversi, va a poder revertirlo y evitar lo que le está haciendo Imu a su cuerpo. Pero esto va a ser después de una pelea, cuando esté más débil, y creo que en ese momento, después de esa debilidad, después de estar derrotado, de pelear contra gente tan poderosa, aún estando en Domi Reversi, y él intentando evitar esa transformación, caerá arrodillado, derrotado, después de lo que ha pasado, después de haber intentado asesinar a su familia. Y entonces, aquí entraría Garlic.
Porque además, algo en lo que hemos visto en lo que Chebek no pestañea es con su familia, ya sea para bien o para mal. Lo dio todo para defender a su mujer e hijo, y si tuvo que incluso matar a sus familiares transformados en Domi Reversi, o por lo menos derrotarlos, lo hizo sin pestañear. Esto nos indica lo tenaz y lo importante que es para Chebek su familia, tanto así de que fue a God Valley única y exclusivamente por ese motivo. Por eso yo creo que él va a ser una excepción y que por ello sí que podrá revertir el Domi Reversi, pero estará muy derrotado, afectado, ya no solo después de la gran pelea, sino que muy probablemente deje ciertas secuelas el Domi Reversi. No hemos visto una destransformación de este, pero estoy completamente seguro de que un cuerpo que no sea el de un Kami no Kishidan lo soporte como si nada. Y en este momento, con un Chebek arrodillado enfrente de Roger y Garp, derrotado, ellos no lo matarían, porque no son así, y tendría un discurso, unas últimas palabras finales a los Shirohige. Pero entonces, Garling, la rata de mierda, el perrito faldero del gobierno y de Imu, aparecería por la espalda para matar de manera traicionera y fría a Chebek. Pero tal vez se os viene a la cabeza, ¿y por qué no lo mata Imu? Creo que precisamente es por dos motivos. Uno, Imu literalmente no es capaz de acabar con Chebek, por eso utilizó el Domi Reversi, además de ser tan asqueroso. Ya vemos de dónde viene ese comportamiento del Gorosei y de Saturn, esa cero empatía, esa cero piedad hacia las personas. Y dos, la transformación con Saturn no es completa. De hecho, me da la impresión de que apenas puede utilizar el cuerpo de Saturn a medias. No lo utiliza ni correctamente, no se ha movido mucho del sitio y además es mitad cuerpo Imu, mitad cuerpo Saturn. Esto lo comenté en un oráculo pasado y ahora con el nuevo capítulo tiene más sentido. Había gente que decía que no, que esto simplemente era por la invocación para hacer la presencia de Imu y que sea más típico del panel, pero se ha mantenido así durante todo el capítulo, a diferencia de la transformación de Gunko, que es como muy perfecta. Y no se nos olvide que hubo Davis D's transformados en Domi Reversi en God Valley antes de que Imu apareciese. Lo que yo creo que es Gunko la que los hizo. Esto lo comentaré seguramente en un vídeo, no sé si en un vídeo corto o en un vídeo largo, pero estad atentos por ahí. Pero esto explicaría el por qué Imu no ha entrado en acción, porque creo que ni siquiera tiene como la capacidad de sacar su máximo poder por no estar ahí y por no tener un recipiente suficientemente bueno. Eso explicaría el por qué Saturn fue desintegrado en Egghead, ya que lo era por dos, un recipiente malísimo y además no cumplió su misión. Después de un discurso que yo espero que le dé una conclusión en su muerte que marque para siempre y que ojalá lo escuche Barba Negra de algún modo. Y siendo muy pequeño, capaz no se acuerde de todo, pero sí recuerde ciertos puntos que los tenga marcado totalmente a su subconsciente. Esto le daría a Garling un peso narrativo brutal y le daría una lógica bastante buena a la muerte de Chebek sin que Roger y Garp pudieran hacer nada, pero que a pesar de todo, como los Kami no Kishidan tienen que estar ocultos y como el único público que fue ahí fue Garp, toda la responsabilidad para Garp, el héroe de la marina, el que venció a Chebek y a los Rocks él solo, creando así ese bulo y esa noticia de la que Garp no está para nada orgulloso, porque se cometió una injusticia. De hecho, lo hemos visto durante todo el último capítulo dudar de su propia justicia, lo cual me parece muy interesante. Así que como consecuencia, Garling se convertiría en un villano con mucha mayor carga emocional y política más interesante. Para personajes como Loki, los gigantes y el propio Barba Negra sería un antagonista también muchísimo más interesante de lo que ya es, y para Barba Negra significaría un destino marcado desde su nacimiento, crecer con el odio de que su padre fue traicionado. Así que en conclusión, la clave final de God Valley es Garling, quien por culpa de él sucede el enfrentamiento entre esas tres leyendas y por culpa de él acaba muriendo Chebek, y así terminaría God Valley, un Chebek derrotado, traicionado y triste, capaz incluso muere de manera trágica creyendo que su hijo también había muerto. Porque personalmente, por haber habido cero menciones de la madre de Barba Negra y viendo cómo estaba Barba Negra cuando lo recogió Shirohige, creo que la madre no sale viva de God Valley. Todo fue culpa de Garling, la muerte de la madre, la ira de Chebek y su descontrol, y también la muerte de su padre. Lo cual le daría incluso muchos más motivos a Barba Negra para tener ese resquicio al gobierno y querer cambiar mucho las cosas. Más profundidad para Barba Negra, más profundidad para Chebek y un final acorde a todo lo que hemos visto ahora y enlazándose todo perfectamente. No sé qué pensaréis vosotros, esa es mi opinión, pero Garling, eres un hijo de puta. Déjame tu opinión por los comentarios y suscríbete para ayudarme a llegar a los 100 suscriptores. Nos vemos en un siguiente vídeo, otakus, feiteros y tochocamas. ¡Sayonara!